de terminar este último, este sexto mes, y el día lunes en la tarde pues tenemos el día entero. Así que gracias, pues. Vamos alabando y diciendo gracias por la alabanza, siempre oportuna, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ese también es nuestro mensaje en esta noche. Vamos a leer el Salmo 98, que nos habla justamente de Julio, nos habla de la aclamación. Entonces, estamos por terminar este sexto mes para entrar en el día de la aclamación y darle el sonido correcto a la aclamación. Vamos a leer el Salmo 98 y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Salmo 98. Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Jehová ha dado a conocer su salvación a vista de las naciones. Ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad con júbilo a Jehová toda la tierra. Prorrumpid y cantad con gozo. Cantad alabanzas a Jehová con la lira al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno. Dad voces ante el Rey Jehová. Ruja el mar y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, a una cantan jubilosos los montes delante de Jehová, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Si por favor alguien nos puede ayudar. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Amén, amén. Ese es el versículo. ¿Alguien más? Buenas noches con todos, bendiciones. Bendiciones, Se ha Alexander. acordado, amén, se ha acordado de su misericordia y de su verdad. Para con la casa de Israel, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, ¿alguien más? Buenas noches, Marquito, buenas noches con todos. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Amén. Bendiciones, buenas noches, bienvenido. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel, y en todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas, sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Amén. Amén. Amén, pastor Marquito, buenas noches. Carlos, buenas noches. Por favor. Se ha acordado de su misericordia y su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Amén. 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 ¿Alguien más? Hola Marquito, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones Con todos. Con las trompetas y al son del cuerno, aclamad ante la faz del Rey de Yahvé.
Aleluya. Rey Yahvé. Amén. 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 En las trompetas del Señor. Amén. ¿Alguien más? Con trompetas y sonido recuerdo las voces ante el Rey Jehová. Ruja el mar y cuanto contiene el mundo, y los que en él habitan. Batan palmas, los ríos, aún canten jubilosos los montes delante de Jehová. Pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Que te alabe, Señor, nuestra casa, nuestra tierra, la casa del Dadal. Y que te alabe justamente, Padre, porque toda nuestra alabanza sea ese grito de aclamación. Nuestra aclamación, Señor, como la entregaste a David, como la entregaste a Salomón, siempre suene, Padre, a tu gran amor, a tu gracia y tu misericordia, que duran para siempre, Dios bendito, y que pues, nos vuelven al lugar que nos corresponde, al lugar de purificación, al lugar de nuestra casa, al lugar, Señor, de tus aguas, al lugar, Señor, de tus tesoros. Y esas fluyen, Señor, como la justicia, y esas, Padre, traigan equidad, que se allane, Señor, lo altivo, que se levante, Señor, lo que estaba caído, pero que siempre, Señor, sirvamos a quien nos llamó a lo más alto, y sirvamos desde lo más alto, que siga siendo nuestra niñez, nuestra humildad en nuestra niñez y nuestra niñez, en la humildad que debamos ahora. Y se sirva, Señor, hacia lo más profundo en tu espíritu, en verdad, hasta hacia este nuevo, hasta este completar, Señor, de estas cosechas y este completar de la vida. Y Señor, todo eso pues nos muestre que la tierra, que la fidelidad tuya, Dios, que el amor tuyo, el que perdura para siempre, ha sido porque lo que hiciste para Cristo Jesús, lo hiciste en Cristo Jesús, lo has hecho también para que tu novio siga siendo el Señor para su novio, Dios de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido porque eso romperá todos los enseñamientos, ha roto, Señor, todos los enseñamientos. Bendecido sea porque eso hará caer, Señor, a una sola voz, porque seguirá siendo un Shemitah, seguirá siendo un rompimiento, Padre, para todas las deudas de nuestra casa, con nosotros mismos, Dios, con tus murallas, con tu fuego, con tu espíritu, para que en el nombre de Cristo Jesús nuevamente la tierra vuelva a fluir leche y miel, porque vuelve, Señor, tu morada, y porque vuelve, Señor, a batirse, porque vuelve, Señor, a mecerse lo que antes tambaleaba, y vuelve a ser, Señor, tu gracia y tu misericordia. Siguen siendo estos muros con los cuales caminamos, Señor, y la pureza de estos muros siempre sea tu amor, tu mandamiento, tu justo juicio y tu misericordia, con la que hoy bendecimos, Padre, esta misericordia que nos concedes, porque la misericordia es que podamos tener esta aclamación, y esta aclamación, Señor, nos lleve siempre a esa propiciación. Y bendito seas porque esa siempre, Señor, quitará y echará abajo, más que los muros de impiedad, de humildad, cananeos, Señor, del mundo, los nuestros, Padre, que en cambio seguirán siendo construidos y seguirán siendo fuego, Señor, fuego purificador, consumidor, que camina, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que no necesita, Señor, ser mirado ni ser escuchado, sino en el nombre de Cristo Jesús seguirá siendo construido para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Porque ante Él, Señor, caen los ojos ante Él, Señor, cayó, Señor, cayó Satanás, cayó esos ángeles caídos, cayeron, Señor, en el nombre de Cristo Jesús a esta tierra, y cayeron también, Padre, ante nuestras propias vidas, para todo ponerlo bajo tus pies, porque en cambio, Dios de los cielos, bajo tus pies, tu caminar, el caminar de tu espíritu, el caminar de tu ungido, o sea, el caminar de la unción, Señor, de nuestra unción, sea para que en el nombre de Cristo Jesús, lo que es cabeza siga fluyendo y podamos ungir, llenar nuestro cuerno y seguir ungiendo, Señor, este caminar, esta tierra de los vivientes, de tu pureza, de tu santificación, de tu morada santa. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición de mis hermanos y de mis hermanas, que hoy, Señor, vamos completando este sexto mes de el amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Estábamos en el libro de Nehemías y hubo una dedicación en el libro de Nehemías capítulo 12, verso 27. Dice, en la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos de címbalos, de arpas y liras. Se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Bel-Gilgal y de los campos de Jeba y Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes, los levitas y los levitas se purificaron. También purificaron al templo, las puertas y las murallas. Yo creo que es importante que nosotros podamos completar este mes a la luz de la purificación de las murallas, de las puertas y del sacerdocio. Así que eso era lo que ha sido completar el Shabbat, y yo creo que sea también lo que es el completar de este sexto mes. Entonces, ¿cómo lo purificaron, no? La purificación, ¿cómo se hizo la purificación, podríamos decir? Y la purificación va de la mano de lo que se hizo. Así que la purificación es un reordenamiento y un posicionamiento. En los versículos de más abajo, en el versículo 41, nos habla de la purificación. Podemos seguir viendo la purificación. Dice, los sacerdotes Eliasim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elio, Unai, Zacarías y Hananías con trompetas. Entonces hay una purificación al sonido de las trompetas. Hay una purificación que ya va mostrando el sonido de las trompetas, que ya va dando el sonido de las trompetas, porque el sonido de las trompetas es muy importante, porque es parte del sonido de la aclamación, porque es parte del Yom Teruah. Así que luego continúa, ¿no? Dice en el verso 44, Nehemías 12:44, aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas deberíamos leerlo correctamente. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes. Cámaras destinadas a almacenes. Como comentábamos, esto tiene dos connotaciones, que está refiriéndose a moradas y las moradas de los tesoros. Entonces, aquí hay una siguiente purificación, y hay un sonido espiritual, y hay un sonido de trompetas, y hay un sonido de aclamación, y hay un Yom Teruah desde este día, y este Yom Teruah tenía que ratificarse, o tiene que ratificarse en el primero de este mes, que es el día lunes, como lo habíamos comentado, es el Yom Teruah. Así que este Yom Teruah
Ya, muchas gracias. Entonces nuestro Yom Teruah, no, el Yom Teruah devuelve el sonido espiritual y lo devuelve a las trompetas, pero lo devuelve a los moradores o lo devuelve a esa morada santa. Y aquí ya se va a dar esa purificación. Dice, a cargo de las moradas destinadas a los tesoros. Nehemías 12:44. Si alguien tiene esa versión, pues muchas gracias y la puede leer. Si dice aquí, la tenemos y podemos leerla. Buenas noches, Marquito. ¿Cómo estás, Sergio? Bendiciones. Y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ella de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes, para los levitas, porque la alegría de Judá era sobre los sacerdotes y levitas que servían. Mire, entonces hay una purificación de la morada. Entonces, yo creo que esto nosotros debemos tener en cuenta porque lo que está hablando de la morada, estamos hablando de lo que es la morada, estamos hablando de lo importante que son las moradas. La morada en los cielos es importante. La morada en la tierra, su morada es importante. La presencia, la ausencia de morada muestra por qué existen las moradas. ¿Por qué existen las moradas en los cielos? ¿Por qué existe la morada en la tierra? ¿Por qué usted es una morada? ¿Por qué usted habita en una morada? Entonces, es importante porque como dice, estas moradas son destinadas, ¿para qué son destinadas las moradas? Las moradas son destinadas para los tesoros. Entonces, hay una relación directa entre morada y tesoro. Entonces, los tesoros, ¿qué son los tesoros? Los tesoros son las personas o las cosas que ocupan el lugar correcto en la morada. Entonces, la morada determina el tesoro. Y eso es lo que usted para Dios es un tesoro. Para nosotros Dios es un tesoro. Y para este mes, pues es importante el mirarnos, el sabernos que si nosotros somos tesoros, pues por eso tiene sentido la muralla, porque la muralla vino para mostrarles la gracia de Dios, para mostrarles que Dios, el Espíritu de Dios, la muralla de Dios, el sexto mes, es la traducción de lo que el amado y la amada son. Y nuevamente lo importante saber que no hay un sentido de pertenencia, sino hay un sentido de relación en función en función de trabajo, podríamos decirlo así. ¿A qué me refiero? Porque nosotros, nuevamente, usted sabe, toda la creación, ¿por qué fue? ¿Para quién fue? ¿Por qué y para quién fue hecha? Toda la creación fue hecha por Dios y todo lo dispuso para Cristo. Porque hay una relación al mismo tiempo de actividad y una relación al mismo tiempo de posición. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta por qué nosotros no somos del amado, nosotros somos de Dios. Y por qué somos más bien para Dios. Y por qué la iglesia, por qué la novia es para Cristo y por qué el novio es para la novia. Lo mismo que por qué Cristo Jesús es para Dios y Dios fue para Cristo, de tal manera que para Cristo hizo todas las cosas. Esto porque si nosotros diríamos esto es de Dios, esto es del Padre, esto es del Hijo, pues habría un sentido de que, un sentido de pertenencia, un sentido de enseñoreamiento. Y ahí obviamente sería esto es mío, pero no, es una relación de esto corresponde a esto.
de correspondencia. Esa es la palabra. Entonces, por eso nuestro trabajo, nuestra actividad es de correspondencia. Y ahí vemos dos tipos de actividades, como decíamos, el trabajo y la ocupación. ¿Cuál es nuestro trabajo principal? Nuestro trabajo principal es el de ser hijos. Entonces, ese es un trabajo de correspondencia, claro, porque nos corresponde, porque Dios le plació darnos el reino, Dios le plació darnos el lugar de correspondencia, el lugar de la novia, el lugar del pueblo de Dios, el lugar del reino de Dios y su justicia. Pero nosotros nos gustaría, a muchos nos gustaría que fuera de nosotros. Pues ahí es lo que la ocupación, ahí es donde entra la ocupación. El trabajo, la ocupación, en cambio, ahí eso es lo que determina la pertenencia. Porque usted es empleado de, o usted trabaja de tal cosa, de tal cosa, de. Y ahí sí hay un sentido de enseñoreamiento, porque ahí hay un sentido de posición, en el sentido de que hay uno más alto que usted. Así que, por eso, la morada es importante porque la morada determina los tesoros. Y dice que aquí hubo una purificación, porque hubo la purificación, mire, de la muralla, hubo la purificación de los tesoros, hubo la purificación de la morada. ¿De dónde venía toda esa purificación? Nehemías 12:45 dice, ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Pero ¿de dónde vino el mandato de David y su hijo Salomón? Dice, porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción e gracia. Entonces, ¿cuándo se da esto? ¿Quiénes lo dan esto? ¿Quiénes ponen este orden? Como comentábamos, es un reordenamiento que lo ponen David y Asaf. Y David y Asaf, obviamente, a través de Salomón, se muestra lo que David y Asaf hicieron. ¿Qué hicieron David y Asaf? Yo le había pedido que se puede leer Primera de Crónicas 9 y espero que haya leído eso. ¿Pudo leerlo? ¿Alguien pudo leer eso? Bueno, dice, y en todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros, como se demandaba para cada día. Y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la purificación? Eso es lo que nosotros vemos aquí. El ministerio de la purificación es el ministerio de la morada. ¿Quién tiene el ministerio de la purificación? El ministerio de la purificación lo tenemos nosotros, lo tiene usted, porque cada uno que quiere tener una morada, o cada uno que quiere, que necesita, que fue llamado por Dios para ser una morada de Dios, pues necesita purificar. ¿Qué necesita purificar? Necesita purificar los mandamientos, necesita purificar su amor, necesita purificar su corazón. ¿Qué necesita purificar? Necesita purificar su morada. Pero ¿qué pasó con ese ministerio de la purificación? Aquí es donde nos vamos a un versículo, nos vamos a un capítulo un poquito más adelante y vemos qué pasó con la purificación. Dice, Nehemías 13, vamos a Nehemías 13, continuamos. Del ministerio de la purificación se pasó al ministerio ¿al ministerio de cuál? Al ministerio de la ocupación.
Nehemías 13:1. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. Antes de esto, Eliasib, el sacerdote Eliasib, encargado de la morada, de las moradas, encargado de la morada de nuestro Dios, era pariente de Tobías. Y le había preparado una gran morada. ¿En dónde le había preparado la gran morada? Donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios, los diezmos de cereal, el mosto, el aceite, prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Entonces, ¿en qué se convirtió el ministerio de la purificación? ¿En qué se convirtió? El ministerio de la purificación afectó a las murallas. El ministerio de la purificación afectó al ministerio. Al afectar a las murallas afectó a los levitas. Al afectar a los levitas afectó al sacerdocio. Al afectar al sacerdocio afectó a las puertas. Entonces, ¿en qué se convirtió el ministerio de la purificación? Fabricio, ¿qué opina usted? Algo quería mencionar. Entonces, ¿qué es el ministerio de la purificación? El ministerio de la purificación es el ministerio de la morada. Así de sencillo. ¿Sí? Porque las murallas, ¿para qué eran? ¿Para qué les hizo Dios hacer murallas? Para comenzar una nueva edificación. ¿Para qué les purificó las murallas? ¿Para qué les purificó las puertas? ¿Para qué? Para que haya nuevamente un ministerio, el ministerio de la morada. ¿Para qué purificó el sacerdocio? Para lo mismo. Entonces, por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el ministerio de Cristo Jesús? ¿El ministerio de Cristo Jesús ha terminado? ¿Cuál es el ministerio de Cristo Jesús? El ministerio de Cristo Jesús es el ministerio de la purificación de las moradas. Por eso le dice, le leíamos en Juan. Vamos a leer Juan para Juan 14, ¿verdad? Libro de Juan 14. Dice, ¿cuál es el ministerio de la purificación? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no, yo los hubiese dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces, ¿cuál es el ministerio del Padre? ¿Cuál es el ministerio del Padre? Tiene aquí una relación, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cuál es el ministerio del Padre? Haber preparado morada. Entonces, es un ministerio de purificación también. Y dice, y el ministerio de Cristo Jesús, igual, preparar un lugar para vosotros. Entonces, y aquí, seguimos en el ministerio de la purificación. En Juan 14:23. ¿Cuál es el ministerio de la purificación? Jesús respondió y le dijo,
si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. ¿Cuál es el ministerio del Padre? Hacer morada. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Padre? ¿Cuál es el trabajo del Hijo? ¿Para qué hizo toda la creación? Para Cristo Jesús, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y todo lo puso para el Hijo, y les puso para el Hijo. Y cuando se acabe todo este sentido, el Hijo lo va a poner para el Padre. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿El ministerio de qué? El ministerio de la morada. Entonces, ese es el ministerio. ¿Qué está haciendo qué está haciendo el Padre en los cielos? ¿Qué está haciendo Cristo Jesús en los cielos y en la tierra? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están haciendo morada. Entonces, por eso el ministerio de la purificación, 12:32. ¿Dónde está? Entonces, el ministerio que decíamos, el ministerio de la purificación. ¿Quién es el primer ministro, el primer servidor de la purificación? Entonces, ¿qué estaba haciendo? El mes sexto, ¿qué estaba haciendo? Estaba purificando. Estaba ejerciendo el ministerio de la purificación. Y Nehemías, el libro 13 de Nehemías, en medio de la purificación de la morada, en medio de la purificación de la morada que hizo Dios, purificó la morada, sirvió la morada, preparó los muros, puso a los sacerdotes, puso los tesoros, otra vez puso la relación. Dijo, voy a servir a mis tesoros y mis tesoros tienen morada. Y voy a servir purificando a mis tesoros. ¿Y cuáles son mis tesoros? Mi tesoro es la muralla, mis tesoros son el sacerdocio, los levitas, mis tesoros son las puertas, mis tesoros son las entradas. Así que en medio de todo esto pasa un tiempo que podríamos, lo interesante en esto es que, lo interesante de esto es que hay un sentido que no tiene, que no tiene un poco de relación. Mire, Nehemías 13:6. Por si acaso todavía estamos ahí. Parece, si no se entiende nada, no importa. Vamos a purificar. ¿Cómo vamos a purificar? Ya vamos. Ahí estamos. Bueno, Nehemías 13:6. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén. Entonces, ¿quién no estaba en Jerusalén? No estaba en Nehemías. Y sin embargo, hay dos cosas que para usted y para muchos que estudian la Biblia nunca tendrá sentido, ¿no es cierto? Porque al mismo tiempo estamos hablando de la dedicación, escuche, al mismo tiempo estamos hablando de la dedicación de las murallas, de la terminación de las murallas, de el devolver el ministerio de la purificación y devolver el ministerio de las moradas y el ministerio de la purificación. Y al mismo tiempo estamos hablando de que pasaron años y que Nehemías no estaba ahí. Entonces, escoja. ¿Por qué hay ese bache? Entonces, no es que hubo ese bache, no solo es un bache cronológico, es un bache, es un bache espiritual, es un bache espiritual. O sea, lo que le estoy diciendo es que tranquilamente usted puede leer como que todo ocurrió ese día, porque de hecho ya había ahí un Tobías. ¿Y ese Tobías qué estaba haciendo? Ese Tobías estaba mostrando cuál era el ministerio de ellos. Entonces, aquí hay el ministerio de Tobías. ¿Cuál es el ministerio de Tobías? Dice, vamos con el ministerio de Dios. Así que Dios viene y dice, ¿qué es el ministerio de Tobías? Pregunta.
pregunta ahora para ver si estamos allí los que Dios nos ha enviado. Usted está ahí. ¿Usted le gustaría tener una morada? ¿Y le gustaría tener un ministerio en esa morada? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos fuimos hechos para morar. Porque todos los seres humanos fuimos hechos para ser tesoros. Y todos de una u otra manera nos creemos tesoros. Pero la diferencia es, ¿a usted le gustaría que Dios haga morada en usted? Pues de la misma manera, a usted le gustaría ser morada para Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Amén. 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 Entonces, ¿qué necesita? amén. Un beso, please. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el ministerio de la purificación. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la purificación? El ministerio de la purificación de la morada. ¿Y cómo les purifica Cristo Jesús? ¿Cómo les dice? Así que, mire, entonces, ¿usted qué hizo este sábado? ¿Cómo purificó su morada? Habíamos comentado eso. Hoy estamos en el 6º mes y estamos terminando el 6º mes porque necesitamos la purificación. ¿Para qué? Para que el sacerdocio toque. Pregunta, por si acaso, el día lunes es el día de qué? Es el día de la aclamación. ¿Quiénes tocan aclamación? Aclamación, tocan las trompetas y por eso yo le dije, están ahí las trompetas. Aclamación, ¿quiénes tocan? Aclamación, tocan los que tienen sonido del Espíritu, es decir, los que tienen sonido de aclamación. ¿Quiénes tocan? Entonces, los que tocan aclamación, tocan los sacerdotes. Los que tocan aclamación, ¿quiénes tocan aclamación? Chao, papito, te amo. Un beso, descansa. Un beso. Entonces, ¿quiénes son los que pueden tocar aclamación? Los que tocan aclamación son los ministros. Esa es la palabra. Aclamación. Tocan los ministros. Y por eso, los que mecen, los que tienen espíritu. Entonces, por eso, aquí hay una relación de que, y dónde se toca la aclamación. No se toca en cualquier lugar. Se toca el día, el momento, en el espíritu, y se toca en el lugar. Entonces, ¿cuál es el lugar de la aclamación? Obviamente, el lugar de la aclamación es el lugar de la morada. Así que, por eso, mi pregunta era esa. Nosotros habíamos comentado eso. ¿Cómo purificó usted? ¿Purificó el sacerdocio? ¿Purificó su casa? ¿Purificó el Shabbat? ¿Purificó las puertas? ¿Purificó la muralla? ¿Alguien puede decir, purificó eso? Bueno, alguien puede purificar. Sergio. Marquito, ¿qué pasa si sin ningún sentido así de qué espiritual que soy, pero me levanté específicamente a dejar mi cuarto impoluto? O sea, como ya, no sé, solo me levanté y dije, hoy me merezco un cuarto diferente y pues por lo menos ese aspecto. Entonces, ¿cómo te trataste? ¿Le trataste el cuarto bien o cómo te trataste tú? No, pues no es que el cuarto venía siendo un desastre como toda mi vida, ya había mejorado desde hace unas 2 semanas y ya Pero me he venido tratando diferente y le di al ese cuarto el trato que me he estado dando a mí. es exactamente. La morada muestra el trato que me estoy dando a mí. Entonces, nuevamente, la morada muestra quién es el morador. ¿Quién debería ser el morador de la morada? Un tesoro. La morada hecha para que es el tesoro. Entonces, el que es tesoro debe tener una morada de tesoros. Amén.
¿Ah? Amén. Amén. Pero la morada no es el tesoro el tesoro Lo son que las cosas. contiene. El tesoro, mire, el tesoro es el ministro y lo que ministra el tesoro. Por eso, nuevamente, siempre va a haber esa disyuntiva, ¿no es cierto? Y hasta el tiempo de Cristo decía, ¿qué es lo que santifica? ¿Qué es lo que santifica el altar? ¿El oro o, o el tesoro? Entonces, lo que está diciendo, ¿cuál es el tesoro? ¿Qué es lo que santifica la ofrenda? ¿Qué es lo que santifica? Lo que santifica la ofrenda, ¿qué es? La morada. La morada. Entonces, la morada es un reflejo del tesoro. No, entonces nosotros no hacemos morada a los tesoros humanos, sino nosotros reflejamos el trato que nosotros nos damos a nosotros mismos y el trato que Dios nos da y el trato que damos a otros. Entonces, por eso, póngase usted a ver cuál ha sido el trato de Dios en este sexto mes del amado. Y vea, bueno, ¿cómo más purificó? ¿Cómo se purifica? Yo he hecho una limpieza a fondo de la casa tocando trompetas y con alabanza. No sé si eso era correcto. Aquí, está correcto, pero mire, entonces, aquí vamos a ver cómo se contamina mejor, cómo se contamina, ¿de acuerdo? Entonces, para que vea cómo se contamina y cómo, eh, cómo se purifica y cuál es su parte. Entonces, veamos cómo el pueblo que hizo. Mire, cuando leyeron, sucedió, me estoy yendo a Nehemías 13, ¿no? ¿Qué fue para ellos purificación? ¿Qué es para ellos purificación? Sí, eh, sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con la morada? Antes de esto, el sacerdote le ha sido encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios que era pariente. Le había preparado un gran aposento donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos de cereal, del mosto y del aceite prescritos para los levitas, los cantores, los porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Pero todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey. Vine a Jerusalén y me enteré del mal que él así había hecho por favorecer a Tobías al preparar un aposento en los atrios de la casa de Dios. Entonces, ¿cuál fue la forma de entender ellos la purificación? Marquito. Claro, sí, te escucho. Estábamos conversando con Vero, entonces, capaz desde ahí empezó esta concepción de purificación y santidad es apartado. Sí, Porque o yo, sea, porque yo me acuerdo, yo no recuerdo cuál de estos dos, pero no era una cuestión de que los tenías que excluir, era una cuestión de que tenía que pasar un periodo antes de que puedan ingresar. De vea, ahí sale entonces, Ruth. mire, entonces por eso nuevamente tenemos que ver ¿por qué le metieron a este señor? Y este señor, aquí habíamos comentado, este señor, este Tobías, tenía una naturaleza. Entonces, ¿cuál era la naturaleza de Tobías? Tobías era amonita. ¿En dónde podemos ver eso? Podemos ver en, en, en Nehemías todo 3, me parece. Ese es el problema, ¿no es cierto? Ay, se me fue. Tobías amonita. Sí, como dicen, para los
para estar seguros, para tener Nehemías 2:10. Ahí está claramente por qué es importante detrás de Tobías quién estaba. Dice, cuando se enteraron Sanballat, Horonita y Tobías, el oficial amonita. Entonces aquí es donde nosotros vemos ¿quién es Tobías? El siervo. Usted debe tener versiones, ¿no es cierto? Nehemías Yo tengo el 2:10. esclavo, El empleado, el siervo, el esclavo. el esclavo, ese es mejor. El esclavo, el esclavo, el esclavo. Entonces, ¿esclavo de qué era este señor? Volvemos a Nehemías 3. ¿Ya? Entonces, mire, en medio de esto, hay una purificación de Dios. Y en medio de esto aparentemente pasa años, pero no es que pasa años, sino que en medio de esta purificación, ¿qué pasa con la purificación? ¿Qué pasa con el ministerio de la purificación? El ministerio de la purificación trae Dios, o sea, el ministerio de la morada, ¿sí? El ministerio de la morada. Entonces, a ver, ¿qué nombre le pondríamos a este ministerio? Yo creo que ese va a ser el título de la prédica. Ayúdenme a poner, ¿qué nombre le ponemos a este ministerio? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le pondría usted? Porque dos son, no sé si me explico, son dos connotaciones. Una connotación es el ministerio de Dios y el ministerio del Padre. ¿Qué están haciendo? Pues, si no nos entendemos. ¿Qué están haciendo en los cielos y en la tierra? ¿Se han detenido? ¿Cuál es el trabajo de Cristo Jesús? ¿Cuál es el trabajo del Padre? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? ¿Cuál es el trabajo? ¿No? ¿Cuál es el trabajo? Hacer morada. Entonces eso le digo, ese es el ministerio. Pero al mismo tiempo, ¿qué es hacer morada? Entonces, al mismo tiempo, morada es lo mismo que purificación. No sé si me explico. ¿Sí? O sea que, O sea, ¿van de la mano o son lo mismo, Marquito? perdón, No hay morada sin purificación. eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, lo que tú hiciste, barrer, o arreglar el cuarto, resulta ser que es el ministerio parado de Dios de todos los días. Todos los días hace morada. Y cuando hace morada, ¿qué está haciendo? Está purificando. Entonces, ¿qué es purificar? Hacer morada. ¿Y qué es hacer morada? Purificar. ¿Alguien está por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos? Amén. Amén. Entonces, por eso Amén. le digo, si le pongo el nombre a esta prédica, ¿cómo le pongo? Si le pone el nombre al ministerio, ¿cómo le pondría usted a ese ministerio? La purificación de la morada. Ministerio, la purificación de la casa, puede ser, pero no se olvide que la casa ya es todos los miembros, la morada es la personal, porque viene a ser morada, es la individual. Entonces yo le pondría, Carlos, no sé si está ahí, usted me sabe ayudar con los títulos de la predica. ¿Cómo le pondríamos? El ministerio. Amén, pastor, el ministerio de la morada, no. Podríamos, o sea, A ver. Ministerio de la Purificación. sí, pero ahí no hablamos de la morada. Entonces, mire, lo que le estoy diciendo es, ¿Purificando la morada? morada, a ver, ministerio, morada, La purificación. verdadera morada sería. Mire, es que es un trabajo eterno. Ese es el que digo, o sea, nosotros tenemos ahora y después cuando tengamos el cielo, vamos a tener un trabajo eterno. Y el trabajo eterno es ser morada de Dios. Y el trabajo eterno es ser purificación. Entonces, ¿cuál es la purificación? ¿Cómo me purifico? Siendo morada. ¿Y cómo soy morada? Purificándome, claro, y limpiando, teniendo al día. No, sino, ¿cómo?
mirando. Entonces aquí por eso teníamos que ver. Entonces, el eterno ministerio, el eterno ministerio de la morada purificada, o la morada la continua, no sé, la eterna purificación de la morada, tal vez la eterna purificación de la morada, o tal vez la eterna morada purificada. Morada y purificación de Cristo. Podría. Bueno, escoja, no nos quedamos ahí. Por eso, mire, hoy es el día de que usted vea si su morada es morada porque, uy, qué purificada está, o qué contaminada está, o porque es morada. Así que viene Cristo Jesús, les devuelve el ministerio de la purificación, pero el ministerio de la purificación, el ministerio de la morada, y les muestra enseguida. ¿Y ellos qué hacen? Ellos vuelven al ministerio de las dos cosas separadas. El ministerio de Manuel, amén, puede ser, amén, es el ministerio de Manuel. Amén, me gusta. ¿Sabe por qué? Porque al decir Emmanuel no estamos diciendo solamente Cristo, estamos diciendo Dios en medio de nosotros. Al decir Emmanuel estamos diciendo la novia para el novio. Al decir Emmanuel estamos diciendo el amado para la amada para el amado. Anile dodi dodili. Estamos diciendo el sexto mes y con eso estamos rompiendo el sentido de pertenencia, el sentido de servicio, el sentido de esclavitud. Y por eso me gustó la versión porque dice Tobías, ¿quién era? Tobías era un esclavo. ¿Esclavo de qué era Tobías? Ah, así que ahí vamos. Ahí vamos. Gracias por los aportes, porque vamos a purificar y necesitamos ver esclavo de qué era. Dice, aquel día, entonces, el ministerio de la purificación les devuelve la purificación y Cristo sigue buscando morada. Ellos vuelven a dónde? Ellos vuelven a la esclavitud. Y Dios, ¿qué les presenta? Les presenta el Espíritu, les presenta la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra también es purificadora. Y mire lo que les dice la palabra. Justo les cae ahí. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en el que amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos, pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Entonces yo le digo, Tobías era siervo. ¿A quién servía Tobías? Uno, servía a los amonitas. ¿A quién servían los amonitas? Los amonitas. ¿Alguien está cogiendo el tino? ¿A quién servían los amonitas? A las maldiciones. No piensen predicas anteriores. No. Estamos hablando de qué. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de morada. ¿Y estamos hablando de qué más? ¿Morada? ¿Para qué es la morada? Sergio me quiere ayudar. Si alguien, Daniel o alguien más, la morada, ¿para qué es la morada? Para purificar constantemente. La morada es para los tesoros. ¿Y los tesoros qué son? Es una constante, los tesoros son una constante purificación. ¿Para qué? Para que los tesoros purifiquen el oro, la plata, o para que los tesoros purifiquen nuevamente a quien mora y a quien quiere hacer morada y a quien hace morada. Entonces, por eso le digo, vuelvo, Tobías, ¿a quién servía? A los amonitas. Los amonitas, ¿a quién servían? ¿Esclavos de quiénes eran? Bueno, les voy así clarito. No recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. ¿A quién sirven los amonitas? ¿Algún inspirado de Dios? ¿Alguno que tiene morada? O sea, a los israelitas, por eso los tuvieron que sacar. Nada, Vero, ayúdale. ¿Cómo purificamos esto? ¿Cómo purificó Dios? ¿A quién sirve? Mayra, ¿a quién sirven los amonitas? Pero está clarito. Erika, usted puede ayudarnos. Ah, Balaam.
No, bueno, no. Aquí, Erika, tal vez. A los que están abajo y arriba. Vea, vea, mire. Primero, dice, ¿con qué debían recibirles? Con pan y agua. ¿Sí? ¿Qué es para usted el pan y el agua? Bueno, Entonces a ¿no? los sacerdotes. El sacerdocio. Ahora, bueno, pongamos, ¿qué es para Dios? Ahora mismo usted ha estado viendo las lluvias. Rocío, ¿qué es la lluvia para Dios? Ustedes, ¿qué es la lluvia? ¿Por qué nos da Dios la lluvia a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué es lo que abre Dios? Son tesoros. Ah, o sea que cuando llueve, Dios nos trata como, a la humanidad como trata, como tesoros. Entonces, ahí hay una relación. Mire, Dios dice, debían recibirle ¿con qué? ¿Con pan y agua? ¿O debían recibirle con qué? Con tesoro. Perdón, Con los perdón, No, con verdaderos. cánticos. perdón, ahora me toca a mí. Perdón, ahora me toca a mí. Entonces dice, porque no recibieron los hijos de Israel con pan y agua. O sea que pan y agua, para usted pan y agua, para los que están en la cárcel, para usted vivir a pan y agua, es lo peor del mundo. Pero en cambio, es la denigración del verdadero pan, porque para nosotros, nuestro pan de vida es Cristo, y para nosotros, nuestra agua no es nuestra lluvia, sino nuestro tesoro es que nos muestra su morada, y el momento que cae el agua, no es para que la hierba crezca, que la hierba, que la hierba, pues, sino para decirnos, miren, estas moradas yo les abro. Miren, yo les trato como tesoros. Miren, ustedes traten como tesoros. Y entonces lo que le está diciendo es, yo a los amonitas, ¿cómo les he tratado? ¿Cómo debían tratarle los amonitas a ustedes? Igual que yo les he tratado a los amonitas. Yo sé que los amonitas son bastardos. Yo sé que los amonitas fueron producto de un matrimonio entre padres, entre hijas y padre, de una relación incestuosa. Y sin embargo, yo les trato como tesoros. Y de esos tesoros, yo les muestro a ustedes para que vayan ustedes y cuando les vean a ustedes, les traten como tesoros. Pero ellos, ¿cómo se tratan? Ellos no se tratan como tesoros, ellos se tratan como siervos, ellos se tratan como esclavos. ¿Y esclavos de qué son estos tesoritos? Si estamos hablando de tesoros. Nada más y nada menos, le digo, no me toca a mí, nos toca al ministerio de la purificación, nos toca a la morada, porque nada más y nada menos que estos tesoritos, que les trata Dios como tesoritos, que los demás les tratan como tesoritos, estos tesoritos tienen pan, techo y empleo, porque estos tesoritos lo que más te atesoraron, y en lugar de atesorar la verdadera morada, ¿a qué hicieron morada ellos? Ellos hicieron morada nuevamente ¿a quién? Al Tobías. Y entonces hicieron morada a quién? Hicieron morada al dinero. ¿Y por qué hicieron morada al dinero? Nada más y nada menos porque tenían pan, porque tenían agua, porque no habían movido espíritu, sino lo que habían movido ellos, ¿qué habían movido? Habían movido esclavitud. Y al mover esclavitud, ¿qué habían movido? ¿Qué habían atesorado ellos? Nada más y nada menos que habían atesorado plata. Porque tenían tanta capacidad de ser tesoros, pero tan amonitas de cambiar los verdaderos tesoros por los tesoros de la humanidad, por los tesoros comunes, por los tesoros. Entonces, las moradas santas de Dios en ellos, ¿en qué se convertían? En ellos se convertían en almacenes, en ellos se convertían en bancos, en ellos se convertían en qué? En ellos se convertían en economía, porque nada más y nada menos que tenían tanto dinero. ¿Para qué? Para contratarse ¿a quién? Para contratarle al gurú de los gurús. ¿Cuánto pagaría usted por el profeta de los profetas? ¿Cuánto ellos estaban dispuestos a pagar por el profeta de los profetas? Los amonitas y los moabitas. ¿Cuánto? ¿Cuánto cree usted? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído la historia? ¿Cuánto? Entonces, ¿cuál es el medidor de los tesoros?
La morada. Entonces, ¿qué hace la morada de Dios? ¿Qué hace la morada moabita? Mutis, silencio total. ¿Alguien no está de acuerdo en esto? Entonces, ¿a quién servían ellos? Ahora sí la pregunta. ¿A quién servían ellos? ¿Siervos y esclavos de qué eran? De las riquezas, no de Del los dinero, del dinero, exacto, del dinero. Y gracias, Alex. Entonces, trabajaban por dinero, profetizaban por dinero, pagaban por dinero. Es decir, cambiaban los verdaderos tesoros. ¿Por qué? Por dinero. Entonces, ¿cómo eran las moradas de ellos? Moradas al dinero. Entonces, ¿cómo se purifica las moradas? Entonces, ¿cómo se purifica el ministerio de la purificación? ¿Cómo purifica Dios? ¿Cómo purifica Dios? ¿Cómo purificó Dios? Al contrario, cambiando el dinero, cambiando en tesoros. Es decir, escuche bien, para purificar, el momento que deja de abastecerse al verdadero ministerio, el momento que deja de abastecerse a la morada, el momento que deja de abastecerse a la morada que está haciendo Dios, a la morada de su corazón, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento se atranca. ¿Y qué se mete ahí? ¿Qué se mete? Un problema o una solución económica. Se mete, aquí lo está diciendo, se mete una morada, la morada de Tobías. ¿Cuál es la morada de Tobías? La morada en donde se atranca el dinero. ¿Cuál es la solución de Dios? ¿Cuál es la purificación de Dios? Vuelvan ¿qué? Vuelvan a los tesoros. Es decir, de la manera que usted trata a su morada, de esa manera usted va a ver cuál es el morador y cuál es el que está haciendo morada en usted. Si Dios hace morada en usted, ¿qué hace? Abastezca las murallas, abastezca el sacerdocio, abastezca la justicia. ¿Y? Es decir, invierta, es decir, que mueva la economía, es decir, mueva el dinero. Entonces, ¿cómo purificó Nehemías? ¿Cómo purificado? Entonces, ¿cómo purificamos? Con dinero o con tesoros. Por eso. Entonces, yo le pregunto, ¿a quién está abasteciendo usted? El momento que deja de abastecer a su morada, el momento que deja de abastecer a su sacerdocio. ¿A quién está abasteciendo? a Tobías. Solo Sergio ha venido aquí. Solo Sergio. ¿A quién? Alexandra, ¿a quién? El momento que deja de abastecer. A Tobías, a la esclavitud, al trabajo, al dinero. Entonces, a los amonitas. Y entonces, ¿qué le está pidiendo? Por lo menos, entonces Dios, ¿qué le está pidiendo? Por lo menos pan y agua, o sea, por lo menos adelante, por lo menos denles pan y agua, pues, por lo menos ustedes ese pan y agua, por lo menos, entonces estoy hablando de la manera que está su morada, de esa manera está su abastecimiento. Ahora por eso le pregunto, ¿cuándo Dios va a dejar de abastecer? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha dejado de abastecer a la tierra? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha dejado de abastecer a la morada? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a parar la lluvia? ¿Cuándo? Entonces a usted le metieron una idea, porque desde tiempo de Noé eso ya está establecido. A usted le metieron la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que va a venir hambruna, que va a venir un montón de cosas. Claro que vino eso. En tiempo incluso de Babilonia no podían. ¿Por qué? Porque ¿en dónde estaban ellos? ¿En qué morada estaban?
Estaban uno en la morada moabita. Hay llenitos del oro de Salomón. ¿Qué hubiese hecho usted cuando le sitiaron a Israel? ¿Se hubiese comido a los hijos o qué hubiese hecho usted? ¿Qué? ¿Qué le hubiese dicho Dios? ¿Qué les dijo Dios a ellos? ¿Qué es más importante? Para ellos, para Jerusalén, ¿qué era más importante? El oro, los tesoros de Salomón. ¿Ah? ¿O era más importante las personas? Sin embargo, el oro estaba ahí incólume y se comieron a los hijos. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Lo único que tenían que hacer era liberar de la esclavitud. Lo único que tenían que hacer es devolverle las tierras y ni siquiera eso quisieron hacer. Porque incluso en el día en que tenían que liberarles a los esclavos, les liberaron por un poco tiempo y después otra vez les volvieron esclavos. Entonces, ¿cómo les trataron? ¿Cómo estaban tratando? Entonces, nuevamente, ¿cómo purificamos el santuario? ¿Sí? Por eso, la constante purificación es justamente el momento que usted desabastece la muralla, el momento que desabastece la morada. ¿Qué le está diciendo a Dios? Tú me has desabastecido. ¿Sí o no? El momento que usted desabastece el sacerdocio, el momento que usted desabastece su sacerdocio, el momento que usted desabastece sus murallas, sus puertas, el momento que usted desabastece sus tesoros, ¿cómo se está tratando? ¿Cómo se está tratando? Katia, que quería hablar. Erika, ¿cómo se está tratando? No. Como esclavo. Como esclavo. Como esclavo. Y peor aún, Como porque Tobías. Exacto, como esclavo amonita, como Tobías, metido en una iglesia. ¿Cuántos Tobías están metidos en la iglesia? Y usted dice, el Tobías se ha metido en mi casa. Usted es el Tobías que a veces se mete en la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿cómo le ha tratado Dios? ¿Cómo les está tratando? Nehemías 13:1, ¿cómo les está tratando Dios? En aquel día leyeron que los amonitas, ¿cómo les está tratando? Aquí, Nehemías 13:2, ¿cómo les está tratando? No recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. ¿Cómo les está tratando Dios? ¿Cómo les está tratando? Con su morada. Está cambiando la maldición en bendición. Pero nuevamente está con el ministerio de la morada, está llevando el ministerio de la morada y el ministerio de la morada le está purificando y le está purificando de lo peor. Y lo peor, ¿qué es? Que en lugar de ser bendición para ellos mismos, se han convertido en maldición para ellos mismos. Ahí sí me entiende. Entonces le estoy diciendo, ¿cómo le pongo eso? El momento que está diciendo, el momento que no está usted moviendo o abasteciendo, esa es la palabra. El momento que usted no está abasteciendo lo que debería abastecer, abasteciendo su morada, abasteciendo la morada de Dios. Ese momento está diciendo, Dios, no me estás abasteciendo. No está diciendo eres mi novio, sino no me estás pagando y mejor me voy con mis amantes. Entonces, ¿cuáles eran los amantes amonitas, moabitas? ¿Cuáles eran los amantes? ¿Cuáles eran los amantes? La profecía, le doy yo para aquí, la profecía, ellos alquilan, ellos buscan, ellos hasta pagan por un profeta que les bendiga y les siga bendiciendo.
y que siga bendiciendo su morada de tesoros, y de tesoros que detienen y que no abastecen, y que más bien, entonces ellos lo que buscaban es una verdadera morada para la esclavitud. ¿Cuáles son sus amantes? La bendición. ¿Cuáles son sus amantes? Sus amantes es hacer de la bendición una maldición. ¿Cuáles son sus amantes? Pan y agua. ¿Quién da pan y agua? ¿Cuáles son sus amantes? Al mismo pan y a los mismos tesoros les tratan como amantes. ¿Sí? Entonces, aquí, Cristo, ¿quién es Dios les da todo esto? Cristo Jesús. Y ellos, ¿cómo le tratan a Cristo? Como amante. Entonces, cuando no, es el amante, y cuando sí, es el amante. ¿Cuáles más sus amantes? Balaam, obviamente la profecía que vendí, profecía jezabelítica. Así que, ¿cómo estamos? Va, hoy es el mes, estamos ya terminando el 6º mes. Así que terminemos bien, porque el 7º mes es el 7º mes de cosechas, ¿verdad? Entonces, es el mes de más bendición. Debería ser el más o mejor dicho, no es que debería, es el mes de más bendición, porque son las últimas cosechas, porque es la única celebración, la de Sukkot, que son 5 días. Dices, te alegrarás realmente por lo que Dios te ha bendecido. ¿Ya? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos de una aclamación. Pero primero necesitamos la purificación. Entonces, ¿cómo está la morada? ¿Cuál es la morada detenida? ¿Y cuál es la morada que está caminando? La morada, ¿cuál es el ministerio que está detenido? ¿El ministerio de la morada de la purificación o solo el de la morada? ¿Sí? Entonces, ¿le hacemos caminar o no le hacemos caminar? ¿Qué opina? Entonces, ese es el medidor. Lo siento mucho, pero ese es el medidor. El momento que usted deja de abastecer la morada, ese momento sí le hacemos caminar. Exacto. Exacto. Nuevamente, el medidor es la morada. El medidor es la morada. El momento que deja de abastecer esa morada, murallas, puertas, esa morada de purificación que le purifica, ese momento está abasteciendo ¿a quién? Está abasteciendo a la morada de esclavitud, a la morada del dinero, a la morada de qué, a la morada de la profecía, a la morada de qué, a la morada de la maldición en bendición, es decir, a la morada de la rebeldía, a la morada de qué, a la morada de la enfermedad, y de ahí sí todas las demás cosas en donde se va. Todo su trabajo, ¿para dónde va? Sí, al médico, a todas las cosas. O sea, se va al cananeo, como dice Nancy. Entonces, la muralla, ¿qué hace? ¿Sí ve? La muralla hace vivienda, y la muralla hace morada. Y la morada cambia maldiciones en bendiciones. Si no Deuteronomio, podemos ver. Esto estaba en Deuteronomio. ¿Alguna pregunta? ¿Continuamos con versículos o nos vamos ya directo a los hechos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Padre, bendito seas por tú tener el ministerio de la morada. Es así el ministerio de Dios de la morada, porque el ministerio tuyo siempre será de purificación. Y tu purificación nunca será, Señor, porque estés limpiecito, sino por el contrario, porque ha servido, Padre Santo, para la morada, ha servido y servirá para las generaciones, porque ese ha servido para la tierra, ha servido para la siembra, ha servido para la cosecha, ha servido
no para hacerle un altar al oro o a la plata, sino incluso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ese oro y esa plata que Salomón levantó y que debían haberse utilizado para que no se coman a los hijos, en lugar de eso, Señor, hubiese servido para nuevamente abastecer, Señor, porque cada vez tú nos concedes hacerlo a través de la morada, porque una morada abastecida, esa es la que nos has dado, la morada, la morada del novio, la morada del Padre, la morada del Hijo y del Espíritu Santo, esa es la que siempre, la que, Señor, como pacto dejaste para abastecer hasta el peor de tus enemigos y mucho más a esta tierra, Señor, de los vivientes, para que en el nombre de Cristo Jesús nunca falte lluvia, nunca falte siembra, nunca falte cosecha. Y por todos esas palabras y esos balamos, esos maldecidores que piensan que se va a acabar el mundo, pues siempre tenemos un pacto desde Noé, que ni la lluvia, ni el frío, ni el calor se terminarán. ¿Por qué? Porque tú siempre abrirás tus moradas. ¿Para quién? Para tus hijos. Para que no nos falte dinero. No, sino para que se siga moviendo el abastecimiento. Por eso te pedimos perdón, Dios, por haber dejado de abastecer nuestras murallas. Te pedimos perdón por haber dejado de abastecer nuestro sacerdocio. Te pedimos perdón por haber dejado de abastecer nuestras puertas, nuestra justicia. Te pedimos perdón por haber dejado de abastecer lo que hemos abastecido en cambio, no solo para nuestros deleites, sino hemos abastecido a Tobías, hemos abastecido a los amonitas, hemos abastecido a la sequedad, hemos abastecido a la enfermedad, porque ¿dónde está lo que tenemos? Hemos abastecido ¿a qué? ¿A qué más? Hemos abastecido al cananeo, hemos abastecido ¿qué? A un trabajo irruptuoso que nunca nos pagará, a una ocupación, unos deleites que nunca, que más mostrarán la esclavitud. Hemos abastecido ¿a qué? A nuestras contrataciones. Perdón, Señor. Pero, Señor, si somos casa de tu tesoro y nos llamamos tesoros, pues en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque ese nunca nos dejará que dejemos de mover. Y bendecido porque se abastezca la morada santa en mis hermanos, se abastezca la construcción de verdaderas murallas, se abastezca la casa del lavar, se abastezca tu obra y se abastezca, Señor, por oración y por justicia. Por eso hoy vamos a bendecir. Levante su mano. ¿Sí? Si tiene dinero, si tiene su dinero o lo que usted quiera aportar, por poco que sea, pero hoy vamos a romper, ¿sí? Ese desabastecimiento, vamos a romper, vamos a volver al abastecimiento verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, levante su mano. En el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos que tenemos una morada para abastecer. Y esa morada es la del amado, la de la amada. Pero esa morada del amado y de la amada también, Señor, es la de nuestras murallas. Es la de nuestra casa. Es la de la casa del lavarse, así Dios nos ha llamado para ser. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos que podemos, que Dios nos ha dado la autoridad para purificar, porque tenemos un ministerio y nuestra morada nunca estará desabastecida por ti. Pero en cambio, Señor, tenemos un ministerio y por eso se purifique, Señor, lo que entra a nuestra morada, se purifique, Señor, lo que va a la casa del lavar y se purifique sacando, Señor, a Tobías y sobre todo sacando la morada de Tobías, pero poniendo nuestra posición de sacerdocio y poniendo tu morada en nuestra vida y en nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, no sé, pues yo creo que está bastante claro en este sentido. Y tenemos un teruá, ¿no es cierto?
Y ese teruá lo tenemos en el sonido de la trompeta. Vamos al cántico, porque con esto tenemos unos minutos. Yo creo que ya usted devuelve su morada y ahora tenemos la aclamación. Bueno, es lo que cantamos. Dios es bueno y su gran amor es para siempre, pero lo que en realidad esto surgió fue de Primera de Crónicas. Vamos a leer Primera de Crónicas, que sí lo hemos visto. Y dad gracias a Jehová, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Primera de Crónicas 16:34. Entonces, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó esto David? David en el mes séptimo, cuando coloca el arca en la tienda, en el verso 7 de Primera de Crónicas 16 dice: aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias a Jehová. Entonces nuevamente tenemos la figura de Asaf. El año anterior también habíamos visto, pero nuevamente tenemos que volver a la figura de Asaf, porque Asaf es el vidente y Asaf comparte con David las cosas que David le muestra a Dios, las cosas que Asaf le muestra. Y una de las cosas que le muestra es esta. ¿Y de dónde saca esto? Entonces, dad gracias porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿por qué esto? Porque esto es parte del sonido de la trompeta. Porque esto es parte del sonido de la aclamación. Entonces, vamos con David. Segundo, para que ustedes sigan, o sea, le estoy dando, le gustaría darle el contexto, pero lo que le quiero dar es cómo Dios va desarrollando esto. Esto, obviamente, ya tiene mayor énfasis. Entonces, primero, la canción. Porque Dios es bueno y su gran amor es para siempre. No, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Segunda de Crónicas 5:13 se eleva, o mejor dicho, se amplía esta voz, porque ya comienza a tener sentido de qué se trata. En Segunda de Crónicas 5:13 dice: cuando los trompeteros, mira, ahí ya vemos, ya que toma cuerpo, los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz y alababan y glorificaban. Y cuando levantaban sus voces y acompañados por trompetas y címbalos de instrumentos de música, cuando alababan al Señor. Entonces, ¿cuál era el sonido? Entonces, este sonido se llama, este sonido es un teruá. O sea, una de las traducciones, una de las expresiones del teruá, incluso tiene nombre y apellido, porque el teruá no es solo el sonido de las trompetas, sino es el sonido de todo ese teruá que lo tiene el pueblo de Dios, es decir, que lo tiene la morada de Dios. Y entonces en la morada de Dios ya vemos que ahí están trompeteros. ¿Quiénes son los trompeteros?
Levitas. Cantores. ¿Quiénes son los cantores? Levitas. Los que alababan y glorificaban. ¿Quiénes son? Perdón, levitas, sino sacerdocio. Entonces aquí hay una voz de purificación. Entonces la voz de purificación y la voz de morada se convierte en aclamación. Y la voz de aclamación y la voz del teroá, entonces el Yom Teruá, la expresión del Yom Teruá es ciertamente bueno es, porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y esta entonces ya va tomando forma. ¿Por qué? Porque el teruá de Dios es la aclamación de la morada de Dios, pero a través de la purificación. Entonces aquí, mire, aquí en Salomón, al empezar Salomón, y ahí está el ministerio de la purificación. Está el ministerio de la morada, ¿sí? Y en el ministerio de la morada, ahí está sacerdocio, están los levitas, están los cantores, está la justicia, están las puertas, están los ancianos, está Dios. Entonces, ¿a quién está devolviendo? A Salomón le está devolviendo. Y Salomón piensa que construyó y se acabó la morada. No, porque le sigue faltando, porque al final Salomón, ¿para quién termina trabajando? Termina trabajando para los amonitas. Y luego se retoma. Y en el libro de Esdras, aquí es donde volvemos. ¿Cómo vamos? Y en el libro de Esdras, ¿qué hace Esdras? Nos vuelve a los tres que habíamos hablado. Entonces, a Asaf, a David y a Salomón. Esdras 3:10 dice, Esdras 3:10, cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo de Jehová, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, purificación, con trompetas, morada, los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar a Jehová conforme a las instrucciones de David. Pero, de David dice aquí, pero dice, cantaban alabando y dando gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué sonido estaban dando? El sonido, ya sobre el sonido del ministerio, el sonido de la purificación, el sonido de la morada, y sobre todo el sonido del teruá. Y el sonido del teruá, lo más claro es, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero esto tenemos que unirlo justamente a cuál era el ministerio de ellos. Y el ministerio de ellos era, vamos a Primera de Crónicas capítulo 9. Aquí. Primera de Crónicas 9:23. Dice, continuamos. Entonces dice, aquí es donde el orden de David. Primera de Crónicas 9:26. 4 jefes eran los porteros, que eran levitas, sacerdotes, que estaban en los puestos de confianza y estaban a cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Entonces, la purificación y la morada está a cargo de quién? Está a cargo del sacerdocio. ¿Y del sacerdocio de quiénes? El sacerdocio de los primogénitos, porque un levita sin primogenitura no es un levita, porque un levita fue llamado para ser primogénito del cielo y de la tierra. Es decir, que aquí ellos tenían una ocupación. Y aquí mire, en 9:33, y había cantores, jefes de casas paternas de los levitas, que estaban en las moradas, libres, porque estaban ocupados de su trabajo día y noche. Entonces, esta palabra libres les da un oficio y una ocupación, porque no es libres, porque lo que le está diciendo es que ellos habrían misericordia. Ahora no le voy a explicar mucho, porque estamos yéndonos al Yom Teruá. Pero ahí tenemos las dos funciones, ¿no es cierto?
el sonido del teruá dice dos cosas. Dice, porque Dios es bueno, pero su misericordia es para siempre. ¿Ya? Porque Dios es bueno. El momento que habla de la misericordia para siempre, ¿de qué está hablando? Está hablando de morada. La misericordia, sin la misericordia no hay morada. Pero la morada está hablando del ministerio de los que moran ahí. ¿Y el ministerio de cuál es, de ellos cuál es? El ministerio es abrir misericordia. Entonces, el Yom Teruah, ¿qué es? El Yom Teruah es el día de la purificación, es el día de la morada, es el día del Teruah, es el día de la aclamación. ¿Qué dice? Que dice quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno Dios? Dios es bueno porque es para. Dios es bueno porque tiene un trabajo. Dios es bueno porque hace morada. Dios es bueno porque nos trata como tesoros. Dios es bueno porque nos da tesoros. Dios es bueno porque nos está purificando. Dios es bueno porque vino a ser morada. Dios es bueno Dios es bueno porque es su trabajo eterno. Dios es bueno porque es su oficio de Padre, porque es el oficio de Cristo y porque eso es una continua purificación. Dios es bueno porque no da los recursos, porque Él no pone un altar, porque Él no lleva los recursos para amonitas, para levantar amonitas, sino que incluso les da los amonitas, pero todo eso ¿para qué? Para levantar hijos. Entonces, por todas esas cosas es bueno Dios. Pero ahora, su misericordia es para siempre. ¿Qué significa? Que tiene que haber un ministerio en la tierra, el ministerio del sacerdocio de Dios, el ministerio de los sacerdocios. ¿Qué hace? Que purifica y hace morada. Que como usted ve, destina los recursos. ¿Y para qué? ¿Y qué hace al destinar esos recursos, al abastecer esos recursos? ¿Qué hace? Retoma la posición. Y la posición de primogenitura, la posición de ser cabeza. ¿Cuál es la posición de primogenitura? Abrir misericordia. ¿Sí? Repito. Entonces, ahora entonces yo le pregunto, ¿qué pasa si solamente Dios es bueno? Si nos quedamos en Dios es bueno. Pues nuevamente, Dios es bueno, pero nosotros somos amonitas. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa cuando decimos Dios es bueno y su misericordia es para siempre? ¿Cuándo rompemos lo amonita? ¿Cuándo rompemos? Cuando decimos, nosotros rompemos misericordia y nosotros abastecemos, hacemos de esa misericordia, abastecemos a nuestra morada, a la morada de Dios, a la morada que Dios nos ha dado, al sacerdocio que Dios nos ha dado. Eso es romper misericordia. ¿Sí? ¿Y qué hace la misericordia? Vuelve para que Dios sea bueno. Entonces, pero si usted divide esas dos cosas, si usted dice solamente Dios es bueno, ¿cómo se llama Dios es bueno? ¿Cómo se llama Dios es bueno? ¿Cómo se llama Dios es bueno? Nancita puso en el chat. ¿Cómo? Tobías. Nancy. Ya ves, Nancy es Nancy. Exactamente. ¿Qué significa Tobías? Tobías viene de la palabra Tov y la palabra ya. Entonces, el Yom Teruah, imagínense, Dios es bueno, pero y entonces el Tobías, ¿qué dice? ¿Qué decía Tobías? Dios es bueno, pero yo trabajo para el dinero. Dios es bueno, pero yo soy esclavo del dinero. Dios es bueno, pero yo les esclavicé. Porque yo me metí en el tesoro de ellos. Entonces todos, ¿para quién trabajaban? ¿Para quién trabajaban todos los israelitas? ¿Para quién trabajaba el pueblo de Dios? ¿Para quién trabajaba? Para el Dios es bueno. Pero ¿quién rompía misericordia? ¿Quién no rompía? Porque con Dios no se rompe. ¿Quién habría misericordia? ¿Quién habría misericordia? ¿Quién habría misericordia? Entonces el que abrió misericordia es Nehemías. Pero Nehemías también
cayó en su propia misericordia. Entonces, entonces, el día lunes es el día de quién? Es el día del Yom Teruah. Y el día del Yom Teruah es el día de los ministros de misericordia. De los ministros. Amén. Es el día de la morada en purificación. Porque nosotros, ¿cuándo va a parar la purificación? Nunca. Porque el momento que pare la purificación, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría el momento que pare la purificación? El momento que pararía la purificación, Dios dejaría de abastecer. Recalco. El momento que pararía el ministerio de la morada, que es el ministerio de la purificación, el momento que pararía la morada y la purificación, Dios dejaría de abastecer. ¿Cuándo va a dejar de abastecer Dios? Nunca. A nadie, nunca. ¿Y por qué? Porque con la misma consolación, con la misma morada y con el mismo abastecimiento, el que nos muestra, en cambio, nos va a mostrar que el momento que nosotros dejemos de abastecer a la morada y al ministerio y a la purificación, ¿qué pasa? Ahí nos muestra a quién servimos. Ahí nos muestra ¿qué? ¿Qué nos muestra? Nuestra esclavitud. Al Tobías. ¿Ah? Entonces, gracias, Lina. Entonces, sencillo. ¿A quién le está sorprendiendo? ¿A quién? ¿O a quién le está afectando? ¿A quién le está afectando? Yo quiero ser claro de eso. ¿A quién le está afectando? A su propia morada. Por Dios, a su propio trabajo. O sea, usted mismo no me hace un favor. No, como comentaba ayer, Dios nunca va a dejar de abastecer a la casa de David, ni a Marco, ni a Pau, ni a Emanuel, ni a Gabriel. Nunca. E igual, yo nunca voy a dejar de abastecer a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre que me hace ver lo moabita, me deja hasta así, me deja así hasta, me saca hasta el dinero que tengo que a veces tengo que hacer. Pero el momento que dejo de mover, ¿qué me está diciendo? Cuidado, se está deteniendo la morada y la purificación. Cuidado. Y eso no es que no afecta a los demás, eso afecta a tu morada. Y entonces, ¿qué les vas a dar? ¿Qué quieres darles a tus hijos? ¿Quieres darles una naturaleza moabita, amonita? ¿Qué quieres darles? Entonces, por eso, vivan los niños su niñez, los jóvenes su juventud, de ahora los adultos, devolvámonos nuestra niñez, devolvámonos nuestra humildad. Pero bendiga a Dios que hoy nos ha devuelto el ministerio de la purificación, que es el ministerio de la moral. ¿Qué va a hacer usted con ese ministerio? Pues, ahora sí, Sergio, que estás ahí, ya sabe cómo te trataste como tesoro, ¿ve? O como tesorito. Entonces, Tobías, ¿cómo se trataba? Se trataba súper bien, pues. Los moabitas, los amanitas. Pero Dios no nos trata, sino nos trata como hijos. Es decir, mueve, eres un tesoro, eres una morada, tienes un ministerio, y tu ministerio, tu principal ministerio es no dejar, no ser moabita,
amonita, sino tu ministerio es ser bendición, ser hijo de bendición. En el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta? Les hago la pregunta. ¿Cómo se ha estado tratando, Carlos, Vero? ¿Como tesoros o como tesoritos? O mejor dicho, ¿no? ¿Como tesoros o como amonitas? Mayra, Lina, como tesoros también. Fabricio, Marta, Nancy, Alexandra, Erika, Verónica, Daniel, Katia. Así que, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Abro misericordia. La misericordia de Dios no viene para tratarnos como tesoritos, viene para mostrarnos que nosotros desde aquí de la tierra, el sacerdocio de Dios abre misericordia. Eso es lo que le dio. Y esto lo vamos a extender ya, y esto ya hablamos ya desde Pascua mismo, pero vamos a seguir extendiendo. Porque no como tesoro, por eso estoy en la playita. ¡Erika! Bendiciones. 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 Ah. Gracias, Bertito, gracias. No, está bien, por supuesto que está bien. Ya tenemos un medidor, así que chévere, chévere. Qué bueno poder ayer exponer las cosas crudamente, pero ahora saber que tenemos un medidor para las cosas. Recuerden, Dios mismo se va a encargar porque no se va a quedar con dinero. No, ese dinero, usted sabe que el dinero que esclavitud muestra. Así que, a mí, vamos a orar entonces por preparar nuestro yo interior. Y el día lunes a las 6 de la tarde, día lunes a las 6 de la tarde, tenemos nuestro Yom Teruah. ¿Y qué vamos a decir en Yom Teruah? Lo mismo que ahora. Así que ponle este día para que se acuerden esa canción. Pucha, ahí lo dice todo, porque Dios es bueno. E incluso si dijera su gran amor, estaría hablando de moral. Y se da cuenta. Pero también si dice su misericordia, está hablando de moral y de purificar y de abrir misericordia. Porque eso es lo que hace Dios. Abre su misericordia. Bueno, entonces ahora bendigamos también los diezmos y las ofrendas. No solo para devolvernos del ministerio, sino también para no ser nuestro Dios. Porque decimos Dios es bueno, pero nos hemos quedado en Tobías. Que nadie se quede en Tobías. Que ninguno de nosotros nos quedemos en Tobías, porque Dios siempre nos sacará de Tobías. Aunque sea a veces a costa de deudas, de lo que sea, ¿verdad? Hasta para eso sirven las deudas, pero por favor, es tiempo de cambiar las deudas en hacerles que caigan para volver a tomar la posesión. ¿Y qué es más importante, la deuda o la posesión? Con esto termino, si no, a veces no entendemos. ¿Qué es más importante, la deuda o la posesión? La posesión. La posición y la morada, porque cuando usted abastece la posesión y la morada, ¿qué sucede con la deuda? ¿Qué sucede con la deuda, Alex? Se cae, se entierra. La deuda se convierte en una inversión. Oh. Amén. Entonces, pero si usted la convierte en deuda y abastece solamente a la deuda y deja de abastecer,
lo que tiene que abastecer, peor el Tobías se le vuelve más pesado. Ah, ¿ya ve? Chévere, chévere. Volver a la posición, porque este es el año de la posición, para que caigan las deudas o para que las deudas se vuelvan un mover, un mover de inversión, un mover del espíritu. Padre, bendito seas por los diezmos y las ofrendas, porque tú nos diste en cambio, Señor, tu morada, nos te plació darnos del reino de Dios y su justicia. ¿En qué nos preocupamos? Si aún a los pájaros, como dices, en el nombre de Cristo Jesús, sí tenemos que preocuparnos por Tobías, porque si solamente Dios es bueno, no abrimos nuestra misericordia, y no abrimos misericordia, Dios, pues volveríamos a dejar que Tobías nos detenga o nos detengamos en Tobías. Pero hoy, en el nombre de Cristo, bendito seas por devolvernos el Yom Teruah, por devolvernos nuevamente ya desde ya un Yom Kippur y devolvernos toda la gloria y la gracia de los 7 días de bendición, que son los días de Sukkot, que también hablan de ¿qué? De tu morada. Así que bendecidos los tesoros, bendecidos las moradas, de quien nos dio morada, de quien nos dio tesoros, para también dar, Señor, lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, dar nuestro ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos. Amén. Amén. Día lunes de Amén. Yom Kippur. Amén. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones.